La dimensión del problema. En Irlanda, el recurso a la deuda externa era excesivo desde 2002, y en España, Francia, Grecia, Italia y Portugal, el problema se ha agudizado, sobre todo durante 2008 y 2009. Sin duda, esto estuvo ligado a las medidas adoptadas por las autoridades nacionales y por los agentes económicos privados que enfrentan las dificultades de la crisis financiera mundial de 2007 a 2009. Es decir, estuvo vinculada a las contrataciones de más deudas en el exterior para resolver sus problemas. Así, a finales de 2008, la posición de la deuda externa total oscilaba entre 104,30% en Italia y 678,78% en Irlanda del Producto Interno Bruto Nacional, y a finales de 2009 la variación fluctuaba entre 120,84% en Italia y 730,43% en Irlanda. En 2010, la proporción disminuyó en España, Italia y Portugal, en cambio se mantuvo prácticamente constante en Grecia, y aumentó marginalmente en Francia y de manera significativa en Irlanda. A partir de la dimensión de la deuda total, podríamos considerar tres grupos de países: Irlanda en situación de alto riesgo, Francia y Portugal en situaciones de riesgo, España, Grecia e Italia en situación de riesgo menor. A pesar de las diferencias en cuanto a la posición de la deuda externa total los analistas consideran que Grecia, Irlanda, España e Italia como los países más expuestos. En la posición de la deuda externa de los gobiernos, el aspecto relevante es que, a pesar de ser el país con la mayor deuda externa total en 2010, la deuda gubernamental de Irlanda era la segunda más chica, con el 35,31% del Producto Interno Bruto, ubicada por encima de la de España, la cual tiene un 27,62% del Producto Interno Bruto. En el otro extremo, la deuda gubernamental de Grecia es la más grande, con un 82,10%, pero es inferior, por ejemplo, a la del gobierno estadounidense, con un 99,3%. Un aspecto común de los tres países europeos es que la deuda de corto plazo tiene un peso extremadamente reducido, por lo tanto los gobiernos son poco vulnerables a cambios drásticos en los mercados de dinero doméstico o internacional. El segundo aspecto notable es que las deudas gubernamentales de Francia, Italia y Portugal son muy similares, varían entre 51,54% y 56,39%. No obstante, si volvemos a considerar la proporción de deuda de corto plazo como indicador del grado de vulnerabilidad, Portugal resulta el más vulnerable, con un tercio de 56,39%, seguiría Francia con un quinto de 51,54% e Italia con un treceavo de 52,88%. Si consideramos como criterio de análisis únicamente las deudas externas gubernamentales, podemos considerar de Grecia por el tamaño de la deuda total y a Portugal por el grado de vulnerabilidad debido a la deuda en corto plazo como los países en situación más comprometidas. En la posición de la deuda externa de los agentes económicos privados, se puede incluir a las autoridades monetarias, es decir, al Banco Central de cada país, como agentes económicos diferentes de los gobiernos. Esta diferenciación es obligada en la medida de la liberación financiera pregonada por el Fondo Monetario Internacional, emprendida por la administración de Ronald Reagan y por el gobierno de Margaret Thatcher, y practicada por la mayoría de los gobiernos del orbe. Ha tenido dos resultados que inciden sobre la evolución de la deuda externa. Por un lado, ha otorgado a los bancos centrales una independencia casi absoluta respecto a los gobiernos. Esta independencia ha eliminado el control de los gobiernos, por lo tanto, no es raro que los responsables de los bancos centrales se comporten como cualquier agente económico privado privilegiado al interés institucional particular sobre el interés nacional, y en el caso de la Unión Europea sobre el interés regional. Por el otro, ha permitido a un tercer tipo de instituciones privadas participar en el mercado de dinero a la par que las autoridades monetarias y las instituciones bancarias. Esto ha sido de otro factor que ha influido en el crecimiento de la deuda externa de los países europeos. Debido a esta nueva situación, eh,
Con excepción de Irlanda, la expansión de las deudas foráneas de los agentes no gubernamentales data de comienzos de la primera década del siglo XXI. En el resto de los países, la misma se acentúa a partir de 2005. Este fenómeno está ligado a diversos factores estrechamente interrelacionados. El incremento de los precios internacionales del petróleo y de las materias primas de origen agrícola y mineral ha generado importantes excedentes de ahorro en los países productores de las mismas, y una parte considerable de estos excedentes ha sido reciclados en el sistema financiero internacional, provocando una oferta amplia de dinero relativamente barato. En este contexto, no es extraño que, en ausencia de la regularización de los gobiernos nacionales y de las autoridades económicas europeas, los agentes no gubernamentales hayan recurrido frecuentemente al endeudamiento externo. Ahora bien, notarás que entre 2007 y 2008 la tendencia es ininterrumpida por los efectos de la crisis financiera mundial. Estamos hablando de bancos centrales y comerciales, por lo tanto, fueron los principales afectados por la explosión de la burbuja especulativa del subprime market. Una vez pasada la fase más crítica, los agentes no gubernamentales han vuelto a las prácticas precedentes. Por otra parte, la existencia de tres grupos definidos de acuerdo con el tamaño de la deuda externa no gubernamentales acumulada en situación crítica se encontraba Irlanda, con una deuda que oscilaba entre 571.91% y 627.69% del Producto Interno Bruto durante 2006 a 2011. No obstante, la participación de los agentes no gubernamentales eran muy diferentes. La deuda de las autoridades monetarias pasó de un modesto 2.65% a un preocupante 63.64% del Producto Interno Bruto. Preocupante porque prácticamente la totalidad de los préstamos fue contratada con plazos cortos. La deuda de los bancos experimentó una fuerte expansión hasta 2007, cuando representaban 368.37% del Producto Interno Bruto, aunque posteriormente, y como consecuencia de la crisis financiera mundial, la proporción se redujo progresivamente hasta 192.35% a finales de 2010. Sin duda, la situación es doblemente preocupante, pues el equivalente a 128.31% del Producto Interno Bruto estaba contratado en el corto plazo, debilitando en extremo el sistema bancario irlandés. Otras instituciones, a diferencia de los bancos recurrentes de manera permanente y creciente del ahorro externo, por lo tanto, al final del periodo de análisis, su deuda externa representa 356.62% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, también son vulnerables por las deudas de corto plazo, representan 53.45% del Producto Interno Bruto. Los tres agentes no gubernamentales de Irlanda ponen en riesgo la estabilidad financiera del país, y al final las autoridades gubernamentales y, en última instancia, los contribuyentes deberán pagar los costos de una crisis derivada de la libertad con la que se han comportado los agentes no gubernamentales. España, Francia y Portugal conforman el segundo grupo. Las deudas de sus agentes no gubernamentales no solo mantienen un perfil muy similar, también tenían tamaños relativos muy parecidos. En 2010 fluctuaban entre 119.34% y 131.46% del Producto Interno Bruto. En los casos de España y Francia, las deudas de las autoridades monetarias eran mínimas, tan solo representan un 4.87% y un 7.90% del PIB. A pesar de haber sido contraídas por el corto plazo, el monto total no parece representar riesgo alguno. En el caso de Portugal, representaban 35.06% del Producto Interno Bruto, pero la situación no era crítica en la medida en que tan solo equivale a 5.05% del Producto Interno Bruto era de corto plazo. Y en Portugal y Francia, la situación de las instituciones bancarias era vulnerable, pues sus deudas representaban un 99.01% y un 95.13% del Producto Interno Bruto. Por si el tamaño no fuera poco, las deudas de corto plazo representaban un 45.08% y un 53.41% del Producto Interno Bruto. En España, el monto de la deuda bancaria era inferior, 72.42%. Sin embargo, la situación era tan vulnerable como en los otros dos países, pues las deudas de corto plazo representaban un 41.30% del Producto Interno Bruto. La deuda externa de corto plazo
La deuda externa de otras instituciones era más grande en España, con un 42,05% del Producto Interno Bruto. No obstante, el riesgo no es muy grande en la medida en que tan solo un equivalente a 3,08% del Producto Interno Bruto era deuda de corto plazo. En Francia y Portugal la situación todavía distaba de ser crítica, pues las deudas representaban un 28,43% y un 29,62% del Producto Interno Bruto, con una proporción relativamente baja de deudas a corto plazo. Grecia e Italia forman el tercer grupo y son los países con los menores volúmenes relativos de deuda no gubernamental, aunque Grecia podría pasar al grupo anterior. Ahora bien, en el nivel de los diferentes agentes económicos, la situación tendría a ser diferente. En Grecia, las autoridades monetarias representaban una deuda equivalente a 38,17% del Producto Interno Bruto. Toda ella había sido contraída en plazo corto, por lo tanto, la situación era extremadamente vulnerable. En Italia, en contraste, la deuda de las autoridades monetarias era la más pequeña de todas, con un 0,19% del Producto Interno Bruto creciendo de riesgo. En Grecia, los bancos son el principal factor de riesgo, en la medida en que su deuda externa representa un 51,03% del Producto Interno Bruto y que la de corto plazo equivale a 40,92% del Producto Interno Bruto. En Italia, el monto total de la deuda en sí mismo no es preocupante, pues tan solo equivale al 39,67% del Producto Interno Bruto. Probablemente, en todo caso, deriva del peso de la deuda de corto plazo, 18,68% del Producto Interno Bruto. Otras instituciones no son factores de riesgo ni en Grecia ni en Italia. Sus deudas tienen niveles manejables del 17,19% y 19,59% del Producto Interno Bruto. Además, el peso de las deudas de corto plazo es mínimo en ambos casos. En resumen, en 2010, Grecia era el país más expuesto. Por un lado, la deuda gubernamental es relativamente grande, aunque no vulnerable. En el corto plazo, por el otro, la vulnerabilidad provenía esencialmente de las deudas de corto plazo contratadas por las autoridades monetarias y por las instituciones bancarias. Pero los agentes financieros internacionales exigían que el gobierno griego asumiera la responsabilidad de los excesos cometidos por las autoridades monetarias y las instituciones bancarias privadas. La deuda externa gubernamental de Portugal no era muy grande, pero se encontraba en situación de vulnerabilidad debido al peso de los empréstitos de corto plazo. Un factor adicional de riesgo era la deuda total y la deuda de corto plazo de las instituciones bancarias. Irlanda era fragilizada por las deudas de los tres tipos de agentes no gubernamentales. El tamaño era determinante en el caso de las autoridades monetarias y de las instituciones bancarias. Otras instituciones eran vulnerables debido a las deudas de corto plazo. España y Francia estaban en situación de vulnerabilidad por el tamaño de la deuda de las instituciones bancarias y por el peso en ellas de los de corto plazo. En Italia, el principal problema eran las deudas de corto plazo de las instituciones bancarias. Tan solo en Grecia y Portugal tenían problemas derivados de la deuda externa gubernamental. Sin embargo, los agentes financieros internacionales privados, las autoridades europeas, los electores griegos y el Fondo Monetario Internacional actuaron contra el gobierno griego debido a su fragilidad política. En 2011, el gobierno cambió para poner en práctica los PAE y del Fondo Monetario Internacional, y con el tiempo los griegos descubrieron que el remedio puede ser peor que la enfermedad. La migración internacional. La movilidad es una característica de los seres humanos, ya sea que los consideremos individualmente o formado por parte de grupos sociales. El interés los lleva a desplazarse geográficamente, aun cuando sus necesidades básicas pueden ser satisfechas con los recursos de la localidad en la cual se encuentran asentados. Si esto no fuera así, las razones para cambiar de lugar de residencia serían todavía mayores. Con el descubrimiento de América, la consolidación del mercado en la escala mundial, la migración adquirió una dimensión mundial, tanto por el tamaño de los movimientos de la población para colonizar los nuevos territorios americanos de América y los viejos de África, Asia, como por el interés económico y político detrás de esas movilizaciones. Así, la transferencia de europeos a las colonias de sus respectivos países dominó los movimientos de migración modernos. La expansión de los Estados Unidos desde el territorio que ocuparon originalmente las 13 colonias hacia la costa y los territorios del sur norteamericano exigían la disponibilidad de pobladores para ocupar los territorios adquiridos con las compras de la Luisiana del gobierno francés. Y en 1803 la ocupación de la Florida en 1811
La Guerra México-Estadounidense de 1847 terminó la cesión de las extensas tierras del norte de México y el gobierno estadounidense recurrió a la migración masiva para colonizar los nuevos territorios que convertían a Estados Unidos en un país con dimensiones continentales y en el principal foco de atracción de las migraciones internacionales en la escala global. En 1944 comenzó un nuevo ciclo migratorio y por el momento parece que la fase de expansión de los flujos migratorios no ha terminado. Esto a pesar de los drásticos incrementos del número de inmigrantes. En 1990 y en 1991, los subsecuentes reducidos resultantes de la recesión de la economía estadounidense de este año, así como la disminución posterior al 11 de septiembre de 2001, tal vez será necesario esperar el término de la segunda década del siglo XXI para ver si los flujos migratorios hacia los Estados Unidos entran en una fase de contracción. El origen de los inmigrantes es uno de los principales aspectos de los flujos migratorios destinados a los Estados Unidos. De 1820 a 1829, a 1950 y 1959, los inmigrantes de origen europeo predominaban de manera absoluta. Su participación en el número total de inmigrantes osciló entre 96.81% de 1890 a 1899 y del 56.22% de 1950 a 1959. Entre 1960 y 1969, la composición de los flujos migratorios cambió de manera drástica. Los inmigrantes de origen europeo representaron tan solo el 35.27% del total, y en contraste, los de origen latinoamericano en conjunto representaron un 38.62%, convirtiéndose en el grupo relativamente predominante. Durante 1990 y 1999, los inmigrantes latinoamericanos llegaron a tener un predominio absoluto, al representar un 50.55% del total. No obstante, entre los años 2000 y 2010 su participación se redujo en beneficio de los inmigrantes de origen asiático. En efecto, a partir de 1970, los inmigrantes de origen asiático se convirtieron en el segundo componente de los flujos migratorios. Su participación en el número total de inmigrantes ha llegado a 39.34% en 2000. En 2010, los inmigrantes asiáticos llegaron a ser el grupo inmigrante predominante en términos relativos, al superar a los latinoamericanos, quienes representaron el 39.09% del total. Durante los últimos 40 años, la inmigración estadounidense se ha caracterizado por estar compuesta de alrededor de 80% de inmigrantes latinoamericanos y asiáticos. Adicionalmente, es necesario mencionar que a mediados de los 80, los Estados Unidos dejaron de ser el principal destino de los flujos migratorios internacionales. Los países con economías avanzadas comenzaron también a atraer importante flujo de inmigración, sobre todo a partir de las colonias de sus antiguos imperios. La movilidad internacional de la población es ahora un hecho común, promovido y facilitado por los nuevos medios de comunicación masiva y por los medios de transporte que de una u otra manera reducen la distancia física que separan a los individuos. Entonces, la migración legal de origen latinoamericano. El primer rasgo sobresaliente es que los inmigrantes mexicanos predominan de manera absoluta en los flujos migratorios latinoamericanos. En segundo lugar, encontramos una pauta clínica en los flujos de migrantes latinoamericanos hacia Estados Unidos. Un primer ciclo va de 1900 a 1939. Durante la fase de expansión de 1900 a 1929, los inmigrantes mexicanos predominan de manera absoluta, y ese predominio sin duda está ligado a la guerra civil conocida bajo el nombre de genérico de Revolución Mexicana. La fase de contracción de 1930 a 1939 está vinculada al inicio del proceso de pacificación e institucionalización del Estado mexicano posrevolucionario. El segundo ciclo abarca de 1940 hasta nuestros días. En la década de 1970 y 2010, los mexicanos representaban el principal componente del flujo de inmigrantes. Durante los periodos restantes fueron superados por los provenientes de las otras regiones de América Latina y el Caribe. Además, podrás darte cuenta que los inmigrantes provenían del Caribe, principalmente de la República Dominicana, Cuba, Jamaica y Haití, tienden a superar a los inmigrantes provenientes de América del Sur y finalmente de América Central.
En el inicio de la fase de expansión de 1940 y 1999, los latinoamericanos representaban tan solo el 19.56% del total de inmigrantes. Sin embargo, al final de la proporción se elevaban a 50.57% para alcanzar un predominio absoluto, como se menciona. Notarás que el enorme salto registrado durante 1990 y 1999 se debió sobre todo a un incremento notorio de los inmigrantes mexicanos. Estos representaron entonces un 28.21% del total de inmigrantes aceptados por el gobierno estadounidense. Durante la fase de contracción de 2000 a 2010 del segundo ciclo de inmigrantes latinoamericanos, fueron relevados por los asiáticos como el grupo predominante y tan solo aportaron un 39.09% en 2010. No deja de llamar la atención que la proporción correspondiente al componente de origen mexicano se haya reducido de 28.21% a tan solo 13.30%, sobre todo cuando se trata de un periodo durante el cual las revoluciones bilaterales de México y Estados Unidos son regidas por convenios que, en principio, debían consolidar la buena vecindad. Muchas gracias.